Deuteronomio 28:49 dice así, dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Dios. Hoy quiero darte a ti, Dios, la gloria, la honra, Padre, y pues también, Señor, pedirte, Padre, que tú nos hables, que tú estés aquí con nosotros, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Dios, que seas tú, Señor, diciendo, dictando, Dios, iluminando, dándonos luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Que tu palabra, Señor, realmente sea aquella, Dios, que nosotros nos gocemos en escucharla, Dios, y que sea aquella, Señor, en la cual nosotros también, Señor, podamos y debamos hacerla, Dios. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, ayúdanos, Dios, a entender tu propósito, ayúdanos, Señor, a ser abrazados por tu palabra. En este día te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es el pasaje para mí uno de los más, tal vez después del pasaje de la cruz y de lo que pasó con Jesús, tal vez es uno de los pasajes o el pasaje que más shock, más como que más me mueve en mi corazón, como que me hace, no sé, como que me cachetea, como que me advierte, es uno de los pasajes más duros, más difíciles y más crudos y más bizarros tal vez en muchos versículos o de muchas partes de la Biblia, pero vamos a estudiarlo a continuación, ¿de acuerdo? Pero es un pasaje que a mí desde el principio, hace muchísimo tiempo, se me ha quedado grabado y dije, híjole, este pasaje realmente refleja lo que el ser humano es. Pero bueno, vamos ahorita a ver eso, ¿no? Entonces, mira, debemos entender que lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando son advertencias. ¿Recuerdas eso? Lo que estamos estudiando son advertencias. Entonces, esas advertencias, ese consejo, los seres humanos pues decidimos si hacerlos o no hacerlos, si atender el consejo o olvidar el consejo. Entonces, todas estas cosas son advertencias, lo que estamos viendo. Hasta este momento son solamente advertencias y nada más. No podemos decir que aquí en Deuteronomio capítulo 28, es que ¿por qué Dios hace eso? Es que ¿por qué Dios permite aquello? No podemos decir eso. Solamente son advertencias. Recuerda eso, estamos en ese contexto. Solamente Dios está diciendo, mira, esto te puede llegar a pasar. Dios no busca que esto realmente pasara o pase en el pueblo de Israel. No está diciendo así, y te va a pasar esto. No está haciendo de esta manera. Dios lo que está diciendo es, si ustedes optan por tomar una decisión diferente, si ustedes optan por ir en contra de la voluntad de Dios, si ustedes no atienden, entonces esto les puede pasar. Y Dios no está diciendo así como que igual y eso pasa, no está diciendo eso. Dice esto, seguramente esto te va a pasar.
Entonces ten cuidado, ten en cuenta. No está diciendo a lo mejor sí, a lo mejor no, igual sí, quizá. No, está diciendo realmente a ciencia cierta, si tú dejas la voz de Dios, si tú no estás escuchando a Dios en tu vida, entonces esto te va a pasar. Y eso es algo muy interesante, pero también algo muy, así te digo, muy confrontador, porque el asunto es que Dios está advirtiendo, que Dios está diciendo, pero la gente decidió, pues, qué hacer con esto, con esta advertencia. Entonces, Dios no está buscando que esto pase en ellos, pero sí les está advirtiendo. No es una sentencia, no es una condena para ellos, es una advertencia realista del resultado de perseguir nuestra propia lógica y defender nuestro propio punto de vista. Un punto de vista que el ser humano sin Dios tiene un punto de vista erróneo y toma decisiones erróneas. Entonces, perseguir nuestra propia lógica, defender nuestro propio punto de vista erróneo y nuestras tomas de decisiones erróneas, a eso nos lleva o nos puede llevar a eso. Entonces, estos resultados que estamos viendo aquí, ahorita vamos a desmenuzarlo, estos resultados revelan el futuro de lo que puede ser o hasta dónde puede llegar el ser humano. ¿Ok? Y tengo unas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar la necedad del hombre? ¿Hasta dónde tú te imaginas que el ser humano puede llegar en su necedad? ¿Hasta dónde tú te imaginas que el ser humano puede llegar a defender una mentira en su vida? Estoy hablando de necedad, estoy hablando de la propia lógica de las personas. ¿Hasta dónde puede llegar a defender una situación así? ¿Hasta dónde puede vivir el ser humano en una falsedad? Es decir, viviendo en algo que no es real, pero que él busca defender a toda costa. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre, una persona que en su necedad dice, no te metas conmigo, esta es mi vida, no quiero que estés conmigo? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Pues bueno, he aquí una respuesta, o he aquí la respuesta. Vamos a verlo a continuación. ¿Hasta dónde creer que la vida de destrucción que vive una persona viviendo en su propia necedad es buena? O sea, ¿hasta dónde llega una persona así? Viviendo una vida de destrucción, pero al mismo tiempo pensando que es bueno lo que está haciendo. No sé si me explico. O sea, la gente en su afán de perseguir su propia idea, sus propios pensamientos, sus propias decisiones, y aún sabiendo que son necedades, ¿hasta dónde puede llegar? Y realmente esto puede llegar a destruir a las personas y destruir a la gente que pues tenemos a nuestro alrededor. Vamos a buscar unos pasajes y para ir poniendo mejor el contexto. Lucas capítulo 9 versículo 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Vamos a leer hasta el 25. Lucas 9, 23 al 25. Dice, y decía a todos, está hablando Jesús, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice, ¿qué gana el ser humano con ganar todo o ganarse a sí mismo, pero al mismo tiempo dice destruirse a sí mismo? Si gana todo el mundo y se destruye o se autodestruye, ¿de qué vale? O sea, pues ¿para qué? Dice, no, eso no debe de ser así. Dice, todo aquel que quiera ir en pos de mí, dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y eso significa morir. Y entonces, una de las cosas, estamos hablando hoy, o quiero, si estás apuntando o estás allí tomando nota, no sé, quiero hablarte de la necedad. ¿Okay? Quiero hablarte de ese estado, de esa decisión que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos tomado, y que mucha gente también en su vida pues se ha visto, ha tomado esta decisión de ser necio en sus propios pensamientos y razonamientos, y lo único a donde ha llegado, el único lugar es a la destrucción, para él y para los demás. Entonces, aquel que vive en necedad, pues prácticamente se las cree a sí mismo, se busca a sí mismo,
se promueve a sí mismo. Y eso no es bueno. Dice Lucas 9, 23 al 25, dice, pues es que tienes que morir a ti. Es que las cosas tienes que dejarlas allá. O sea, pues tú puedes tener una buena decisión, puedes tener una buena forma de pensar, pero a final de cuentas lo que tú necesitas no es una buena forma de pensar, sino es a Cristo dirigiendo tu vida. Y para eso tenemos que rendirnos, y para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora busca por favor en tu Biblia Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Tienen frío? Fíjate, aire acondicionado. Gracias a Dios por el aire acondicionado. ¿Quién tiene aire acondicionado? Nadie. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice, se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y dice, esto mismo haya también en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Humildad. El decidir, Señor, yo no quiero vivir para mí, Señor, yo quiero vivir para ti. Entonces dice, no estimando a sí mismo como cosa que aferrarse. Y dentro de la necedad podemos ver precisamente que la gente se aferra, que la gente defiende, puede llegar a defender una falsedad, una mentira, puede llegar a hacer esto y se aferra a algo que no le lleva a nada bueno. ¿De qué le sirve ganar el mundo si al final de cuentas va a morir o se va a destruir? El asunto es ese. En la necedad vemos que la gente se aferra y nosotros tenemos que soltar, humillarnos y buscar la presencia de Dios. Entonces esa idea de la humillación es una decisión que genera la condición de dependencia hacia Dios. El hecho de que yo me humille me hace dependiente de Dios. Yo, como te decía en ese momento, podemos tener buenas ideas, podemos tener situaciones agradables en nuestra vida, pero si tú no humillas tu vida a Dios, entonces corres un gran riesgo. Cuando la gente vive su propia vida, cuando la gente vive su propia vida a su propia manera, entonces nos hemos dado cuenta, y por eso estamos aquí, por eso conocemos, buscamos de Dios, porque cuando decidimos por nosotros mismos, pues nos dimos cuenta de que solamente la regamos. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, estamos diciendo, yo quiero depender de Dios. Entonces manifestamos en esa humillación, manifestamos el poder de Dios sobre nosotros, manifestamos la autoridad de Dios sobre nosotros y reconocemos su posesión de nuestra vida. En otras palabras, dice 1 Corintios que ya no somos nuestros, sino que somos de Él, porque Él nos compró. Entonces, cuando nosotros reconocemos que no somos nuestros, sino que somos de Él, entonces su poder, su autoridad y su palabra y sus leyes deben de estar sobre nosotros. Pero el que es necio, el que anda en necedad, el que camina allí, aparte también de aferrarse o ser aferrado y destruirse, lo único que gana es pues muerte en su vida. Entonces entiende él que a lo mejor es que yo decido por mí, es que yo decido para mi vida, pero no es así. O sea, necesitamos entender que no es mi vida, es de Dios. Bueno, ahí tiene que ver con la humillación. Recuerda, necedad, aferrarme, humillación. Y todo esto nos lleva a dos cosas: egoísmo y orgullo. La persona que es necia, la persona que está aferrada a su propia idea fuera de Dios, entonces es una persona egoísta y es una persona que tiene orgullo en su vida y no acepta el consejo, no acepta cambiar de rumbo en su vida, tal vez no acepta lo que los demás le dicen. Esa persona está aferrada, está dentro de su necedad y no hay nada en el mundo que pueda hacerlo cambiar en muchas circunstancias, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces estas personas, dentro de su egoísmo y dentro del orgullo, solo construyen muros falsos de esperanza.
fortificaciones falsas de paz, falsa seguridad, luz, dirección falsa a su vida, y eso les lleva a obtener resultados falsos, logros falsos. Entonces, si la gente dentro de su orgullo y dentro de su egoísmo empieza a decir, bueno, mira, ya ves lo que tengo, ya ves lo que sí pude conseguir, es falso, porque entonces podemos decir, ¿qué conseguiste? O sea, todo lo que tienes mañana se cae, todo lo que tienes se va a destruir, todo lo que tienes no dura para siempre. O ¿dónde está? Yo no lo veo. ¿Ves que tengo una realización en mi vida? Pues no sé dónde está. O sea, ¿cómo es posible que tú digas que te sientes realizado si estás destruyéndote a ti mismo? Entonces, hablando de nosotros, si cada cristiano pusiera el mismo empeño con el cual defiende su necedad y se aferra a sus propias ideas, si esa misma fortaleza, si esa misma decisión, si ese mismo empeño lo pusiéramos a los pies de Cristo en humillación y dispuestos a darlo todo por el reino de Dios, híjole, sería muy diferente todo. Los cristianos tenemos que entender que en nuestra vida no podemos ir caminando en necedad, en aferrarnos a nosotros mismos, en orgullo y en egoísmo. No podemos estar viviendo de esa manera, porque tenemos una referencia y es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no le fue bien estando en su necedad y aferrándose a ellos mismos. Sin embargo, hablamos de cristianos, sin embargo, el mismo cristiano es tan creyente, fíjate bien, de las palabras del diablo. Y tú puedes decir, no, pastor, es que nosotros somos ya hijos de Dios y nosotros pues ya no escuchamos la voz del diablo. Déjame decirte que la escuchamos todos los días. Es una realidad, o sea, allí está el diablo. O sea, el diablo no va a ir a convencer a alguien que ya está convencido de pecar y de destruirse. O sea, él lo deja solito, camina solito hacia su propia destrucción. El diablo viene hacia la gente que estamos alabando a Dios, porque la lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra en Efesios, sino contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Es decir, contra el propio Satanás. Nosotros tenemos lucha todos los días. Entonces la voz de Satanás la puedes escuchar todos los días en tu vida. ¿Y qué dice esa voz? Hablando de necedad, hablando de aferrarme, hablando de orgullo, hablando de egoísmo. ¿Qué es lo que dice esa voz de Satanás en nuestras vidas? Y entonces puede llegar a decir como estas cosas, ¿no? Dice, no le creas, lo que pasa es que él está mal de la cabeza, no le creas, él está traumado, no le creas, a lo mejor lo que pasa es que él quiere controlarte y manipularte, no le creas. O tal vez, no hombre, no te va a pasar nada, a ti no te va a pasar nada, tú eres Juan Camané, no, a ti no te va a pasar nada. O sea, échale ganas, tú sigue en tu necedad, tú sigue en tu aferre en la vida por buscarte a ti mismo. O sea, no te va a pasar nada, a nadie le ha pasado nada. Lo que pasa es que él no quiere que tú vivas una vida plena. O también puede decirte, no hombre, él está loco. Lo que pasa es que ya de tanto que lee, de tantas cosas, no hombre, él dice que ve, que escucha, no, está loco, no le hagas caso. O tal vez te puede decir, hombre, nadie se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién te está reclamando de algo? Dice el diablo. ¿Quién te reclamó de algo? No, pues no, nadie. Ahí está, nadie te vio. Síguele, échale ganas, adelante. Nadie se dio cuenta. O tal vez te dice, en tu necedad, te dice, tú estás en lo correcto. Ya ves, sí se pudo. Ya ves, realmente las cosas eran como tú las decías, eran como tú las pensabas. Tú estás en lo correcto. O tal vez te dice, ¿para qué pides opinión? Tú eres el dueño de tu vida. ¿Quién va a regir sobre ti? O sea, tú te lo ganaste. Tú eres digno. Tú puedes hacerlo. No pidas opinión a nadie. O tal vez te dice, así estás bien. ¿Para qué cambias? O sea, ¿para qué quieres cambiar? Si esta es su naturaleza, ¿para qué cambias? O sea, ponte a pensar, toda la gente que ha cambiado no es feliz. Esa gente que dice que, ay Señor, no es feliz. Tú dedícate a ser feliz contigo mismo. ¿Para qué cambias? ¿Para qué te esfuerzas? Dice el diablo. No te esfuerces. Ya hay tanta gente, deja que lo hagan ellos. No pidas perdón, dice el diablo.
¿Para qué pides perdón si Él ni siente, ni te dijo, ni te pidió perdón? ¿Para qué le pides perdón? Tú quédate así como estás bien. No pidas ayuda, también dice. Tú puedes solo. No pidas ayuda, tú puedes solo. Tú puedes salir de ese hoyo. Tú puedes salir y tú puedes hacer que otros más también salgan. No pidas ayuda a nadie. O tal vez te dice, ¿para qué sigues estando allí si ahí ni te quieren? Te va a decir el diablo eso, ahí no te quieren. ¿Para qué? Tú vales mucho. ¿Para qué sigues yendo? ¿Para qué sigues yendo ahí? Ahí no te quieren. Ahí lo único que te quieren es fastidiarte. O sea, nomás están diciendo, están contando las cosas, te están diciendo esto, están diciendo aquello, que por qué te portaste mal, que por qué hiciste esto, que por qué hiciste. O sea, ¿para qué? No te quieren. Entiende, no te quieren allí. Vete a otro lugar. O tal vez te dice el diablo, qué buena idea. No se me había ocurrido a mí. Yo que soy el diablo, no se me había ocurrido. Y te dice, sí, hazlo, es una muy buena idea. Y así como eso, te dice muchísimas más cosas. Pero no venimos aquí a hablar de lo que te dice el diablo, sino venimos a hablar aquí de lo que Dios te dice que hagas. Nunca sale nada bueno de la necedad. Nunca va a salir nada bueno de la necedad, de aferrarme, de mi orgullo, de mi egoísmo. Nunca va a salir nada bueno de ahí. La necedad es buena, sí, la necedad es buena, pero buena para nada. Buena para destruirte, buena para hacerte sufrir, buena para matarte. Para eso es buena. Y por eso quiero hablarte de 3 cosas el día de hoy. 3 cosas con respecto a la necedad. 3 cosas que el pueblo de Israel vivió. 3 cosas que el pueblo de Israel sufrió en este asunto de la necedad con este pasaje. Y la primera cosa, si estás apuntando, primer punto, es: la necedad construye una confianza falsa. ¿Ok? Primer punto, la necedad construye una confianza falsa. Estamos hablando de necedad, de orgullo, de aferrarme a mí mismo, ¿ok? De aferrarme a mis ideales, de escuchar la voz de Satanás diciéndome que yo puedo, que yo soy, que yo puedo, todo ese asunto. Entonces, siendo necio, la necedad construye, punto 1, una confianza falsa. Confianza falsa. Vamos a leer versículo 49 al 52. Y dice así, de Deuteronomio: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí en el versículo 52 habla acerca de esas fortalezas falsas de paz, de seguridad, de dirección, de esperanza. Habla acerca de eso falso y dice: en algún momento Dios va a hacer que destruyan esas cosas que tú has construido a tu alrededor para sentirte que tú puedes. Esa es una confianza falsa. Y entonces, déjame decirte algo. Ok, ya hemos visto varias cosas en todo este capítulo, y entonces también quiero decirte, todo esto ocurrió y hoy vamos a ver parte de eso. No podemos ir descubriendo todo y vamos al versículo de todas las cosas, porque es muchísimo. Pero quiero hablarte de esto específicamente el día de hoy, que sí ocurrió, que está documentado, que aún un historiador llamado Flavio Josefo, más o menos por ahí después del tiempo de Jesús, unos años después, escribió esto. Y lo escribió y dijo: sí fue real, esto pasó. Entonces, una y otra vez, vamos a hablar de Israel porque estamos hablando del pueblo de Dios. Una y otra vez, Israel a lo largo de su historia ha caído en su propia necedad. ¿Ok? Israel ha caído en su propia necedad, creyendo en sí mismos y por lo tanto destruyéndose a sí mismos. Muchas veces, siempre el pueblo de Israel ha querido caminar por sí mismo, siendo que tiene a Dios, o debería tener a Dios en su vida.
lo único que ha decidido es caminar en sí mismo, buscarse a sí mismo, ser necio para sí mismo, buscar su propia idea de la vida, su propia lógica, su propia filosofía de la vida, su propia cosmovisión de la vida. Y entonces el pueblo de Israel ha pasado por esta situación. Ha construido una confianza falsa, dice el punto 1. Entonces, fíjate, esto no pasó en un día. Todo esto que estamos hablando de que traeré un enemigo con cara fiera, eso que dice ahí, con caras fieras, no dice feos, pues, dice, te traeré gente fea, sino está hablando de gente con rostro. Es una hipérbole, es algo exagerado para decir, voy a traer gente con un rostro violento, con un rostro sumamente fiero que va a destruirte. Es como cuando un león hace su cara así y te va a destruir. Así esa fiereza, quiere destruirte, quiere comerte, quiere matarte. A eso se refiere cuando dice de fiero rostro. Y entonces Dios permitió con el paso del tiempo, no todo ocurrió al mismo tiempo, ocurrió en mucho tiempo, en un periodo muy largo. Y entonces Dios permitió que naciones fuera de Israel vinieran y destruyeran a Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel en su momento? Acuérdate de esa palabra necedad mientras estamos viendo todo esto y todos estos datos. El pueblo de Israel fue necio en sí mismo, creyó en sí mismo y por lo tanto se destruyó a sí mismo. Aquí no estamos hablando de que fue Dios el que tuvo la culpa, que fue Dios el que no, ellos a sí mismos lo hicieron. Entonces, a lo largo de cientos de años, diferentes enemigos han sitiado, invadido y han destruido la nación de Israel. Alguien sabe, a través de ejércitos, alguien sabe qué significa la palabra sitiar. ¿Okay? La palabra sitiar, ya les he explicado anteriormente en algunas ocasiones. La palabra sitiar es un término de la guerra de aquel entonces, todavía el día de hoy podría pasar, pero en aquel entonces había ciudades que estaban fortificadas. ¿Se acuerdan de la canción de Jericó y sus muros y que cayeron y todo? Vamos a verlo tal vez más adelante en Josué. Y entonces esta ciudad de Jericó estaba fortificada. Tenían muros muy grandes, muros de mínimo 5 metros de ancho, como por 20 metros de alto, muros muy altos, los cuales resguardaban la ciudad. Por ejemplo, en Jerusalén todavía existe uno de esos muros, que es lo que le llama a la gente el muro de los lamentos, un muro que fortificaba la ciudad, un muro que circundaba la ciudad en aquel entonces. Ahorita ya está en medio de la ciudad, está en el centro, pero antes era como la orilla, como en todos los lugares pasa, ¿no? Y entonces construían esos muros grandes para defenderse de sus enemigos, para que los enemigos no vinieran así muy fácil. Entonces, esas ciudades lo que tenían eran puertas. ¿Has escuchado en la palabra de Dios de repente que dice, y los ancianos estaban en la puerta norte, o Jesús entró por la puerta de las ovejas, y así? ¿Has escuchado eso? Porque las ciudades tenían puertas, tal vez 4 mínimo, norte, sur, este y oeste, tenían puertas, y entonces por esas puertas pues las podían cerrar cuando venía el enemigo, y entonces encerrarse y defenderse desde adentro. Sitiar, la palabra o el verbo sitiar, significa cuando un ejército circundaba o se ponía alrededor de la ciudad y entonces no dejaba entrar ni salir a nadie. Eso significa sitiar. Y entonces no dejaba entrar ni salir a nadie. Y entonces, en aquel entonces no existía Rotoplas, no existía Zapaz, no existía, ¿cómo se llama, Romita? La Junta de Agua Potable. Zapar, no existía Zapal, no existía Japami, ¿es en Guanajuato? Simapá, no existía eso. Y entonces no llegaba el agua a tu casa, ni el drenaje, ni cosas de esas. Y entonces lo que hacían era que tenían que salir a pozos externos, afuera de la ciudad. Había unos adentro, pero había muchos afuera también. Y la gente salía, y la gente comerciaba, y la gente dejaba entrar mercancías a través de esas puertas y todo lo demás. Y entonces cuando venía el enemigo, cerraban las puertas y no dejaban entrar ni salir a nadie. Y lo que hacía el enemigo era, sin tirar una sola flecha, sin que nadie de ellos muriera, sitiaban la ciudad y entonces no dejaban ni entrar ni salir alimentos ni agua. ¿Cuánto crees que aguantaban, por ejemplo, las ciudades?
pues no sé, dependía de cuánta despensa tenían, ¿no? Pero usualmente en una ciudad adentro no había las cosechas o los animales, a veces estaban afuera. Entonces la comida se quedaba afuera. Y entonces vamos a suponer, un mes se les acaba el agua, se les acaba la comida. Y entonces después de un mes, sin tirar una sola flecha, el enemigo decía, ya se van a rendir. Mira, no les conviene que estén allá adentro. Ya no tienen agua, no tienen comida, no tienen víveres, no hay nada. O sea, ríndanse y no les vamos a hacer nada. Y entonces los de adentro podían decir, no nos vamos a rendir. Preferimos morir de pie que vivir de rodillas, o algo así por el estilo, pudieran decir. Y no nos vamos a rendir, y que esto y que aquello, y háganle como quieran. Y entonces decían, pues ustedes son los que tienen hambre, pues adelante. Y entonces los ejércitos rodeaban la ciudad. Era muy fácil hacer esto. Y entonces la gente empezaba a morir de hambre adentro de las ciudades. Ten eso en mente cuando veamos los siguientes puntos. La gente empezaba a morir de hambre, de sed, empezaba, a haber una crisis muy fea dentro de las ciudades. Bueno, las ciudades actualmente, pues como la que tenemos, pues ya no hay ese tipo de puertas. Pero ¿te has dado cuenta, has escuchado en noticias últimamente que de repente la gente en sus manifestaciones bloquea las carreteras? ¿Sí? Pues es algo igual, es más o menos lo mismo. La gente bloquea las carreteras y no deja pasar los víveres, la comida, el agua, la gasolina y todas esas cosas. En esta semana que pasó, el lunes, martes por allí, ya los de Silao ya salieron las noticias bloqueando la carretera a Guanajuato, ¿no? Así, por si fuera poco, y bueno, rencillosos, peleoneros, bueno. Y entonces ya salieron que bloquearon allí, que porque quién sabe qué, que una calle, bueno, y bloquean. Y entonces, pues, se para todo. Eso es sitiar. Aquí, por ejemplo, en Silao hay, vamos a decir, 5 puertas, por así decirlo. No es una puerta tal cual, pero hay 5 entradas. La salida a Guanajuato, la salida a León, la salida a Romita, la salida a San Felipe, y se me olvida otra, la salida a Irapuato. Entonces tenemos 5 salidas en donde todo entra y sale por esas carreteras. Si alguien algún día, no se lo digan, pero si alguien algún día se pone en esos 5 al mismo tiempo, nos va a ir como en feria. El día que se acabe todo en Aurrerá, en Soriana y en Walmart, y todo se va a acabar y vamos a tener hambre. Eso se llamaba sitiar. Bueno, eso mismo pasaba con esos pueblos. Y entonces Dios mandó en muchas ocasiones ejércitos, mandó enemigos, mandó naciones que venían y destruían al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel podía meterse adentro de sus ciudades y entonces resistir. Pero ¿hasta cuándo resistirían? Te hice una lista más o menos, no son todos, pero te hice una lista más o menos de cuántos ejércitos, cuántas naciones, de esas de las que habla el versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación desde lejos, desde el extremo de la tierra. Te voy a decir cuántas o algunas, ¿no? Para que tú las tengas allí en mente, que venían a destruir al pueblo de Israel y podían llegar a sitiar las ciudades. Miren, tuvieron broncas Israel con los filisteos. Si estás apuntando, échale, son varios. Tuvieron broncas con los filisteos. Tuvieron broncas con los moabitas. Tuvieron broncas con los amonitas. Los edomitas vinieron a destruirlos. Los sirios o arameos, los amalecitas, los madianitas, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, que es uno de los que vamos a hablar ahorita, el imperio babilónico, el imperio griego también vino a pelear en contra de Israel. El imperio romano, ¿te acuerdas cómo estaba cuando nació Jesús? Toda esa zona bajo el imperio romano y muchos otros más. Si nos vamos a la historia actual, el día de hoy ¿cuál es uno de los eventos más catastróficos en el pueblo de Israel? ¿Te acuerdas? Los años 40, por ahí mediados, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Hitler, ¿te acuerdas de ese asunto, no? Donde muchos judíos pues perdieron la vida por causa de las locuras de este hombre. Y entonces, no solamente se quedó allí, sino que el día de hoy préndele a las noticias y
Y una de las noticias de todos los días, desde hace cientos de años, es Israel en guerra con otras personas o con otras naciones. Ahora, fíjate bien en esto. Esto es muy interesante, porque el asunto es, después de tantos enemigos, como todos los que te acabo de decir, filisteos, moabitas, amonitas y todos los demás, imperio romano, imperio persa, imperio babilónico, ¿por qué el pueblo de Israel sigue confiando en sí mismo? Y entonces la necedad construye una confianza falsa. No hay una cifra única de imperios, de naciones que fueron a destruir a Israel, sino una serie de conflictos que hasta la actualidad el pueblo de Israel es víctima, ¿no? Y bueno, entre comillas, víctima, también voy a decirlo. Entonces, es el resultado de apartarse de Dios para el pueblo de Israel. El resultado de apartarse de Dios, de dejar a Dios a un lado de sus vidas. Y entonces, cuando la gente, cuando el pueblo de Israel dejó a Dios a un lado de sus vidas, entonces vino esto. Vamos a unos versículos. Jueces capítulo 6. Ahí está adelantito de Deuteronomio. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. 6.1. ¿Tienes? Jueces 6.1. Jueces 6.1. Dice así, fíjate bien, desde el primer versículo. Fíjate, ahí está la respuesta. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Okay? ¿Por qué pasó esto en el pueblo de Israel? ¿Por qué los madianitas y los amalecitas y los hijos de oriente vinieron contra ellos, los atacaban? La respuesta está en el versículo 1: porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces Dios permitió que estas naciones vinieran a traer juicio sobre el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel? Hambruna, muerte. Dejaban sus casas y tenían que irse a vivir al cerro, y hacían cuevas allí en el cerro, y la gente se metía allí en las cuevas y se ponía a sembrar. Pero el asunto es de que venían sus enemigos y se comían todo, ni burros les dejaban para comer. Imagínate, o sea, carne de burro, pues, pero si ya de por sí estoy burro, ¿verdad? Imagínate. Entonces nada les dejaban para comer, y entonces había hambre en toda la región. Eso pasó. ¿Okay? Ahora vamos a otro pasaje, ahora en segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Cuando llegues ahí a segundo libro de Reyes, capítulo 6, ponle una división, porque un ratito vamos a regresar allí. ¿Okay? Ponle una división ahí con un papelito o algo. Segundo de Reyes, capítulo 6. Versículo 24. Segundo de Reyes 6:24. Okay, ponle ahí una división, porque ahorita vamos a regresar ahí. Segundo de Reyes 6:24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió. Okay, ya vimos otra vez, okay, ya sabemos de qué se trata. Subió y sitió a Samaria. Samaria era una región de Israel. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto, fíjate bien, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, salva, rey mío.
Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Hasta ahí. Pone una división, vamos a regresar allí, pone una división. Fíjate, aquí estamos viendo en los tiempos de Eliseo cómo viene el imperio o los sirios y vinieron y sitiaron la ciudad. Y dice allí en Samaria, dice, la sitiaron, y entonces hubo una gran hambre en toda Samaria. Y aquí dice que la cabeza de un burro costaba 80 piezas de plata. Usualmente, bueno, el día de hoy la moneda en Israel se llama shekel. Y entonces un shekel estaba hecho de plata. Y entonces si tú haces la conversión, yo no sé si es real, puede variar pues, porque esto ocurrió hace muchísimo tiempo, pero haciendo la conversión, 80 shekels o 80 piezas de plata por una cabeza de burro equivale más o menos a 500 pesos del día de hoy. 500 pesos por una cabeza de burro. Bueno, yo no sé si eso es caro o es barato, pero el asunto es que había una gran hambre que hasta el estiércol de paloma la gente lo compraba. Y dice ahí por 5 piezas de plata, más o menos como 50 pesos. Entonces, fíjate, la pregunta es: ¿para qué la gente quiere estiércol de paloma? O sea, ¿para qué la gente quiere una cabeza de burro? ¿Para qué? Lo único, hablando del contexto, que dice que una gran hambre es para comer. O sea, imagínate que había una gran hambre que hasta la gente compraba estiércol de paloma para comer. O sea, no es tanto cuánto cuesta o si está caro o no está caro, es lo querían para comer, siendo que las palomas es uno de los animales para mucha gente más sucios de los que puede haber. Y la gente compraba excremento de paloma para hacer una sopa. Imagínate, hacer una sopa de excremento de paloma porque no había que comer. O sea, piensa en esto cuando hablamos de necedad. Ahora busca otro pasaje, Lamentaciones, capítulo 4. Ya me estoy tardando. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. Lamentaciones 4:1 dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, es la realeza, se abrazaron a los estercoleros, o sea, estiércol, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Aquí la respuesta de por qué estaban así está en el versículo 6: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. O sea, Israel pecó más que Sodoma. Y entonces Dios permitió que esa condena, que esa ira, que ese castigo viniera sobre Israel. Y cuando dice aquí en el versículo 7, sus nombres eran más puros que la nieve y más blancos que la leche, no dice que eran güeritos, sino que estaban todos pálidos porque no comían. No significa que estaban bonitos. Ahí también pone una división. Vamos a regresar allá otra vez a Lamentaciones 4. No significa que estaban bonitos, significa que estaban todos flacos, ñangos, todos pálidos, algunos y otros ennegrecidos, pálidos, porque no había que comer. ¿Pero por qué? Versículo 6: porque la maldad, la iniquidad creció en el pueblo de Israel más que en Sodoma. Y entonces ten en mente eso cuando pienses en la necedad. Ahora, pregunta: ¿por qué si el pueblo de Israel se vio envuelto en tanta destrucción, hambre y todo eso, por qué no cambió su vida? ¿Hicieron lo malo ante Dios? Su pecado creció, su iniquidad creció. ¿Por qué no cambiaron su vida? No lo sé por qué no cambiaron su vida.
Lo mismo pasa el día de hoy con la gente, con los cristianos y con los no cristianos. La gente se está destruyendo con ideas, con filosofías, con religiosidad, con adicciones, con mucho. La gente se está destruyendo. ¿Y por qué la gente no cambia su forma de vida? ¿Por qué la gente no cambia su corazón? No lo sé. Desde aquel entonces no lo sé. Muchos enemigos vinieron en contra de Israel. ¿Y por qué nunca cambiaron su forma de parecer? ¿Por qué siguieron pecando más y más y más y más? Pues porque la necedad construye una confianza falsa. Y le escuchamos más al diablo. Sí, tú puedes, no pasa nada. Y entonces la gente confía más y más en sí mismo. En Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17, apúntalo, no tengo tiempo para ir allá, pero apúntalo. Mateo 13, del 13 al 17, dice que el pueblo de Israel se hizo ciego, sus párpados pesaron tanto, dice, que aún teniendo ojos no pueden ver, y teniendo oídos no pueden escuchar. El Salmo 115, versículo 4 al versículo 8, habla acerca de la idolatría. Salmo 115, Mateo 13, 13 al 17 y Salmo 115, 4 al 8. Y dice el Salmo 115, habla acerca de la idolatría y dice: tienen ojos pero no ven, tienen piernas pero no caminan, tienen oídos pero no escuchan. Dice: y semejantes a ellos son los que en ellos confían. Hablando de los ídolos. La necedad, escúchame esto, la necedad y el orgullo son también idolatría, ¿ok? Y si la idolatría genera en las personas que tengan ojos y no vean, que tengan oídos y no escuchen, entonces cuando la necedad y el orgullo se convierten en lo que yo idolatro en mi vida, entonces cierra mis ojos y cierra mis oídos y engorda mi corazón para no escuchar, y nos hace ciegos para no ver. Israel siempre pensó que nunca le pasaría eso. A nosotros no nos va a pasar. Pero no, sí pasó. Ahorita lo vamos a ver. Sí pasó, y pasó de una manera terrible. La necia seguridad de nosotros mismos, por causa de muchos factores como la inteligencia. Yo soy necio por mi inteligencia, por mis capacidades, por mis habilidades, por mi dinero, por mi conocimiento, por mis relaciones, por mis amistades, por mi carácter, por mi lugar donde vivo, por mi lugar donde provengo, a quien conozco y todo lo que tengo. Siempre todo esto es un factor de orgullo y de necedad. Y la necedad y el orgullo no son buenas cosas, pero Dios en un momento puede echarlo todo abajo, porque el punto 1 dice: hacemos confianzas falsas, muros altos. Los muros altos en que tú confías, dice, los voy a destruir. La necedad hace eso. Punto número 2: la necedad provoca realizar malas decisiones. Versículo 53 de Deuteronomio. La necedad provoca tomar malas decisiones. Versículo 53: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que se angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Punto número 2: la necedad provoca realizar malas decisiones. ¿Cómo es que algunos puedan tomar la mala decisión de destruir su propia familia? ¿Ok? ¿Cómo es que algunos pueden tomar la mala decisión de destruir su propia familia? ¿Cómo es que alguien puede decidir comerse a su propia familia? Voy a hablar en este punto, voy a hablar en un sentido figurado, ¿ok? Sentido figurado es lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que alguien puede comerse a su propia familia? Sentido figurado. ¿Por qué digo que esto? Porque entonces destruye su matrimonio en medio de su necedad, en medio de defender eso que él dice: no, yo estoy bien, no, en esa necedad destruye su matrimonio, destruye su salud, destruye su trabajo, consume todo lo que la familia tiene. Hay gente que ha llegado a vender todo lo que tiene por sostener una mentira, por sostener
una adicción por sostener un mal hábito. Hay gente que llega a perderlo todo, porque lo vende todo, porque lo malgasta todo, porque lo malbarata todo. ¿Dónde está el coche? Pues ya lo vendí. ¿Y cuánto te dieron? 3,000 pesos. ¿Por qué? Si todavía lo estoy pagando, estás viendo que lo saqué hace 5 años y que no sé qué. ¿Por qué lo vendiste así? Pues es que yo necesitaba dinero. ¿Para qué necesitabas dinero? Pues es que yo, que no sé qué, ya te he dicho que esa cosa te va a destruir, y ahora nosotros también estás comiéndote los recursos de tu familia, a tus hijos los vas a dejar en la calle y de repente llegan. ¿Has visto, por ejemplo, esas, bueno, somos ya mayorcitos, has visto esas películas antiguitas en donde llegaban, por ejemplo, los jugadores y llegaban allá a jugar baraja? Así, películas de esas como, no sé si todas, ¿verdad? Pero de Piporro, de Javier Solís, de Pedro Infante, llegaban y decían, vamos a jugar, Jorge Negrete, y llegaban y entonces echaban cartas y entonces decían, o todo o nada, y entonces se jugaban el caballo, se jugaban la hacienda, se jugaban hasta la mujer también. O sea, eso pasaba. O sea, son películas, pero eso pasaba hace mucho tiempo. Y entonces imagínate cómo es que alguien puede llegar a destruir todo lo que tiene y a consumir todo lo que tiene. Estoy hablando en un sentido figurado. Por sostener una mentira, por sostener una necedad. ¿Cómo es que a alguien no le importan sus hijos y terminan por mirar con malos ojos a su hermano? Y entonces alguien dice, estás mal. Y dice, ¿qué te importa? Es mi vida. Y alguien de repente, imagínate, bueno, no conozco hasta el día de hoy, no he conocido a alguien que le encante el juego y que pierda toda su vida y que pierda todo lo que tiene por causa del juego. Hasta ahorita no lo he conocido, pero llegan a haber personas que empeñan las escrituras. Y entonces llegan y lo pierden todo, por el afán, por la necedad, por la pasión del juego, y entonces lo pierden todo y ya los hijos los echan a la calle. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener así, de ser tan necio para jugar el propio patrimonio de su propia familia? Lo que ha estado pagando durante tanto tiempo, lo que sacó con tanto sacrificio, ¿cómo es que alguien se arruine de esa manera? Bueno, pasa. La necedad provoca realizar malas decisiones. En Proverbios 19:3, no lo vayas a leer, pero si quieres leerlo, porque yo te lo voy a leer en nueva traducción, en NTV, nueva traducción viviente. Ya lo leímos alguna vez, te lo dije, la gente arruina su vida por su necedad y después se irrita con Dios. Ese es el versículo, pero te lo voy a leer en NTV, o sea, en nueva traducción viviente. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Hay tanta gente hoy en día que disfrutaron en algún momento del amor de Dios, pero hoy viven amargados con Dios, contra Dios, peleados con todo lo que tenga que ver con Dios, incluyendo la iglesia, incluyendo tú y yo como hermanos, y sin entender que fueron ellos mismos los que provocaron todo eso en su vida. Ay, no, es que yo no tengo la culpa la tuvo fulano, sultano, el pastor, el líder, el que sea. Bueno, vente, vamos a la iglesia. No, yo ya no quiero tener nada que ver con Dios. Conozco puños de gente que habla así, que tiene un corazón así y que ya no quiere regresar con Dios. La pregunta en el punto 1 era, ¿por qué no cambiaron su vida? ¿Por qué no cambiaron su vida? Y el asunto del día de hoy también con esta gente así es, ¿por qué no cambian su vida? O sea, disfrutaron de Dios, se pelearon con Dios. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es que la gente hace eso? O sea, ¿cómo es que la gente aparta a Dios de su vida totalmente? O sea, no lo entiendo. ¿Por qué? Pues la única forma es, pues han dejado a Dios y ellos mismos se ganaron esto, se lo provocaron, se han destruido a sí mismos, pero ellos no tienen la culpa. O sea, es lo que dicen, ¿no? No, yo no tengo la culpa la tiene fulano, sutano, merengano. Ellos son los que me forzaron a que yo estuviera aquí. Y ahora eres un borracho. Pues ellos fueron los que me obligaron a ser un borracho. Dale pues. Ellos fueron los que me obligaron a creer en la Santa Muerte. Dale pues, ahora resulta que ellos te obligaron. Y terminan tomando más malas decisiones. La necedad nos debe acercar a Dios, no alejarnos de Dios. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, punto número 2, la necedad provoca realizar malas decisiones. Y entonces dicen estos versículos, la gente toma malas decisiones y figuradamente se come todo lo que tiene su familia y a su propia familia, destruyéndose a sí mismo y después le echa la culpa a Dios. Punto 3 y último, la necedad cambia a las personas en algo horrendo. La necedad cambia a las personas en algo horrendo. El punto anterior yo te dije que era de un sentido figurado. Ahora el punto que te voy a decir realmente pasó. Versículos 56 y 57 de Deuteronomio dice así. 56 y 57 dice: la tierna, está hablando de mujeres, la tierna y la delicada entre vosotros, la que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, dice, ella mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. Y este versículo es el que más shock así ha puesto en mi vida siempre. Al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ahora sí es real. Él dice: el hombre tierno en medio de ti y la mujer tierna y delicada entre vosotros. Regrésate a Segundo de Reyes. Dije que íbamos a ir para allá. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 26. Segundo de Reyes 6, 26. Dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío, después de la hambruna que vimos ahorita. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? No tengo mujer. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, o sea, la mujer de abajo, la que le gritó al rey, le dijo: esta mujer, otra mujer pues, me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Eso fue un trato entre esas dos mujeres. 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: entonces ahora nos vamos a comer a tu hijo, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, fíjate bien, ¿a quién está echando la culpa? Y él dijo, el rey: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿A quién está echando la culpa el rey? Bueno, está echando la culpa a Eliseo, pero al final de cuentas, ¿a quién representaba Eliseo? A Dios. Y entonces te fijas, o sea, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el pueblo de Israel llegó a este punto. ¿Cómo es que una mujer? O sea, yo no entiendo esto. Pero ustedes que son mamás, los hombres es otra onda pues, pero las que son mamás, ¿y cómo es que alguien puede comerse a su hijo recién nacido habiendo salido de entre sus piernas? O sea, ¿no es esto algo así como que escandaloso? Eso pasó con el pueblo de Israel. Eso pasó con el pueblo escogido de Israel. Las mujeres israelitas hicieron eso. Las mujeres se les ocurrió hacer eso. La necedad, punto 3, cambia a las personas en algo horrendo. Esta pudiera ser una, lo voy a decir así, pero por favor no me lo malentiendas. Podría ser una excelente película de terror. O sea, espero que nadie lo haga, pero podría ser así, una película de terror. Las mujeres comiéndose a sus hijos. Lamentaciones capítulo 4. Te dije que no le perdieras. Lamentaciones capítulo 4. Aguántame, ya casi más. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, o sea, los cocieron de una olla. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo.
Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo, esto es parte del pensamiento del necio, nunca creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Aquí está hablando de falsos profetas, no está hablando de Eliseo, de Elías, de Isaías, está hablando de falsos profetas, y esos falsos profetas provocaron esto. ¿Qué fueron los que hicieron los falsos profetas? ¿A poco ellos le dijeron, cómete a tu hijo? No, ellos, los falsos profetas, empezaron a hablar palabra que no era de Dios. ¿Te acuerdas? Díganos cosas halagüeñas, díganos cosas que nos gusten, y muchos se prestaron a eso. Y muchos decían, no va a venir el enemigo contra nosotros. No, hombre, ¿cómo crees? Así como las palabras del diablo. No, hombre, ¿cómo crees que si nosotros somos el pueblo escogido, si nosotros Dios nos va a ayudar, si a nosotros Dios nos va a proteger? Su palabra lo dijo. Y ándale pues, que llegan los enemigos y disponen un sitio y les obligaron a comer sus propios hijos. Pasó. Flavio Josefo, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, por el general Tito, el que iba a ser después el emperador del Imperio Romano, también cuenta así. Y dice, una mujer de la alta nobleza llamada María, esta mujer dice, cocinó a su hijo. Y Flavio Josefo en esta época lo escribió. No es así como algo ficticio, algo que me lo imaginé. No, realmente pasó. Este escritor realmente lo escribió y dijo, sí pasó, aparte de la Biblia. Sí pasó. Entonces, ¿cómo es que una madre puede comerse a su propio hijo? Es impresionante cómo el hambre llega a causar tal transformación en las personas. Pero es impresionante cómo es que la necedad llega a causar tal transformación en las personas. Este comportamiento de comerse a sus hijos, este comportamiento solamente puede ser explicado en los resultados de la necedad de las personas. Sin embargo, después de esto, de este canibalismo que realmente pasó, la pregunta es, ¿no era más fácil clamar a Dios? ¿No crees tú que era más fácil decir, Señor, ayúdanos? ¿No crees tú que era más fácil doblar sus rodillas, arrepentirse delante de Dios por todos sus pecados y esperar la mano poderosa de Dios? ¿No crees tú que era más fácil inclinar su rostro hasta el piso y decirle, Señor, por mi culpa pasó todo esto, Señor, perdóname? ¿No crees que era más fácil arrepentirse y cambiar sus caminos que comerse a su hijo? ¿No crees tú que era más fácil? Pero sin embargo, la necedad los convirtió en personas horrendas. Y pensaron que nunca les iba a pasar. Ahora sí pasó. En Deuteronomio era una advertencia, pero en Lamentaciones sí pasó. En Reyes sí pasó. Años 70, Flavio Josefo sí pasó. ¿Por qué no era más fácil hacer las cosas diferentes? ¿Por qué no lo hacen las personas? Hablando del pueblo de Israel, pues bueno, que Dios los bendiga. Pero tú y yo, ¿qué no es más fácil cambiar de parecer? ¿Qué no es más fácil doblar nuestras rodillas y pedir, clamar a Dios y decir que nos perdone en vez de seguir en nuestra propia necedad? ¿Qué no es más fácil? Y entonces la gente prefiere matar y comerse a su propio hijo que doblar sus rodillas. Y eso pasa el día de hoy. Y gente destruyéndose a sí misma por su propia necedad. Orgullo, soberbia, arrogancia, su propia necedad los lleva allá y culpan a Dios. El orgullo en algunos puede llegar a ser tan grande como el océano, tan duradero como la eternidad y tan destructivo como el propio fuego. Últimos pasajes para terminar. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6.
Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué no es más fácil? Ponerte de rodillas. ¿Qué no es más fácil? Pedir perdón a Dios que comerte a tu propio hijo. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El llamado el día de hoy para ti es: si tú estás involucrado, sabes, o estás en esta situación, arrepiéntete, cámbialo. No cierres tus oídos, no cierres tus ojos. La necedad te va a hacer tomar malas decisiones y solamente te va a construir cosas falsas, y también te va a convertir en algo horrendo. Vas a destruirte. Aún estás a tiempo. Necesitas cambiar tus decisiones. Necesitas caminar en el camino que Dios tiene para ti. Dios no quiere que mueras, y mucho menos te comas a tus hijos. Dios quiere que tú dobles tus rodillas y clames a Él. Oramos. Señor Jesús, una vez más, Señor, queremos darte gracias. Una vez más, Señor, queremos acercarnos a ti y decirte, Señor, que no hay nadie como tú. Ayúdanos, Dios, a cumplir esta palabra en nuestras vidas, Señor. Tal vez, Señor, no hemos llegado a tal punto, pero sí, Señor, tal vez muchos estamos todavía envueltos en nuestra cobija de necedad. Señor, a ti sea la gloria. Ayúdanos, Dios, a doblar nuestras rodillas y confiar en ti, humillarnos a ti, buscarte a ti. Señor, por todo lo que has hecho y harás, gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor
Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, cada día a llegar a ti, inclinar nuestras rodillas, Padre, voltear nuestro rostro a ti, Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a saber que tú estás en control. Ayúdanos, Señor, a darte a ti la gloria. Aleja, Señor, el orgullo, la necedad de nuestras vidas. No queremos, Señor, que pase lo mismo con nosotros, con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tenerte siempre en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.